Uslar Pietri ilustra, muy sabiamente, en este video, en la tragedia de Venezuela. Bueno, nosotros estamos en este momento en Venezuela y yo quisiera que los venezolanos que oyen este programa lo entiendan así, viviendo una de las épocas más dramáticas y más importantes de la historia de este país. Yo no recuerdo sino dos casos semejantes. La independencia de Venezuela fue espantosa. Hubo países latinoamericanos que ganaron su independencia en 2 combates en 6 meses y tuvieron muy poco traumatismo interno. Venezuela tuvo 20 años de guerra de independencia. Sacrificó la tercera parte de su población. Destruyó todas las instituciones que venían de 300 años de régimen colonial. Y se lanzó a un siglo largo de anarquía y de caudillismo porque no quedaba nada de qué agarrarse. Eso es un fenómeno único. Eso fue un proceso cataclísmico que llegó hasta Juan Vicente Gómez. Hacia el año de 1925-30 aparece en Venezuela la riqueza petrolera. Ese no fue un proceso cruento, pero fue un proceso cataclísmico. Venezuela para aquella época, grosso modo, y para que la gente se dé cuenta, tendría 2 millones de habitantes, 2 millones y tantos. Y tenía un presupuesto nacional que escasamente llegaba a 80 millones de bolívares por año. 80 millones de bolívares por año. Y con eso se vivía. El país arrastraba una vieja deuda que venía desde la independencia, pero más o menos la manejaba y la sufría, y se atendía a las pocas necesidades que se podía con esos recursos. Entonces, sobre ese país pobre, atrasado, en un 80% de campesinos, analfabetas, pero de familias constituidas, es muy importante este hecho. La Venezuela pobre era una Venezuela atrasada, pero era una Venezuela más sana y más equilibrada que esta. Y era sana porque era un país que vivía de su trabajo. Venezuela vivía de la exportación del café, del cacao y de cueras de res, y se acabó, y más nada. Y además había una cosa normal, el Estado vivía de la nación. El Estado vivía de la renta aduanera, de 3 o 4 impuestos que se cobraban, el aguardiente, de eso vivía. De modo que el Estado vivía de la nación. Cuando aparece el petróleo en ese país, es un cataclismo pacífico, un cataclismo sin violencia, pero un cataclismo de consecuencias incomparables, ¿no? De repente ese pequeño país empieza a llover dinero. El dinero que llovió sobre Venezuela es difícil de mesurar. Sí. Yo tengo cifras, por ejemplo, que podríamos citar aquí. Entre 1973, no lo cito por ninguna referencia personal, sino porque fue el año en que los precios del petróleo subieron por primera vez espectacularmente en el mercado mundial. Y 1995, el año pasado, 22 años, a Venezuela, no al Estado venezolano, a Venezuela, comprendida la industria petrolera dentro de Venezuela, le ingresaron por motivo de la explotación petrolera más de 260.000 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, una cifra que uno no puede medir, ¿no? Eso es lo que usted ha llamado el factor subversivo del petróleo, el despilfarro. Y destructivo y transformador. Ahora, dése cuenta usted, para uno tener idea de esto hay que pensar que cuando Europa quedó desangrada y devastada después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el Plan Marshall. Y el Plan Marshall consistió en aportar durante 5 años 14.000 millones de dólares. De modo que Venezuela, entre 1973 y el año pasado, 45. En 22 años, se comió 18 planes Marshall. Venezuela debería ser la envidia de la América Latina. Con esos inmensos recursos, debía ser el país más desarrollado, más equilibrado, con los mejores servicios públicos, con la mejor infraestructura. Pero fíjese cómo se ve hoy día una Venezuela, la gente, nuestros vecinos, los países cercanos, una Venezuela melancólica, una Venezuela marcada por el sello de la angustia, una Venezuela que está tratando a lo mejor de buscar con buenas intenciones de salir adelante, de expandirse económicamente, pero absolutamente atrasada frente a los nuevos tiempos. Bueno, vamos a decir la verdad porque la palabra nos cuesta trabajo decirlo, vamos a decirla porque mientras no asumamos la verdad de lo que estamos, no vamos a salir de ahí. Venezuela fracasó. Sí. Los hombres que dirigieron a Venezuela en la abundancia petrolera fracasaron. Y fracasan aún. Nótese que este video fue hecho en la Cuarta República. Fracasaron los adecos y copellanos y la élite criolla beneficiada por tan inmensos recursos.
Han fracasado, pero también ha fracasado el sistema. Exacto. Porque ¿qué pasó con esa riqueza petrolera inmensa, con ese torrente incontenible? Que se creó un Estado monstruoso, y de aquel país en que el Estado vivía de la nación, pasamos a la monstruosidad inconcebible y casi única en el mundo de una nación que vive del Estado. Pero no toda la nación vivía del Estado. Los recursos petroleros eran aprovechados por la élite criolla, por la aristocracia, por las 12 familias que eran dueñas del país. Entre esas familias están los Machado Zuloaga, los Mendoza, los Boulton, por solo nombrar los más importantes. Venezuela es el único caso donde los empresarios pedían al Estado para importar mercancías, alimentos, vehículos, electrodomésticos. Una parte lo usaban para importar y el resto se lo robaban. Vivían del Estado. Hay casas a $50.000. Una bendición para estos dos hermanos venezolanos que compraron 40 apartamentos como este en el mismo edificio para alquilarlos o revenderlos a compradores brasileños o ecuatorianos. Todo el mundo conoce Miami, ama Miami, por eso invertimos aquí, explican. Toda esa suma de miles de millones de dólares fue gastada en compras y viajes de la alta clase media, formada por funcionarios adecos y copellanos en sus frecuentes viajes a Miami. Muchos invirtieron en bienes raíces. En Miami hay barrios enteros de exfuncionarios, adecos y copellanos, de ancianos o de los descendientes de los que ya murieron. Soy hermano de la espuma, de las garzas. Lo peor de esta tragedia es que los líderes y dirigentes de la oposición extremista, como María Corina Machado de los Mendoza y Yo López Mendoza del Grupo Mendoza, han convencido a muchos ingenuos que ellos luchan por Venezuela y no es para recuperar los privilegios perdidos.